Hola a todos, soy el padre Luis Torregrosa, soy sacerdote diocesano de Valencia, aunque ahora estoy al servicio, mi ministerio pastoral está en Francia, la escuela de Jeunesse Lumière, una escuela de evangelización. Y bueno, me han pedido desde Red Gospa que dé mi testimonio sobre qué ha sido, qué es Medjugorje para mi vida. Es difícil intentar expresar, voy a decir, con palabras humanas la experiencia tan fuerte que he vivido, ¿no? Y me va a resultar un poquito difícil. Un poquito para poneros en contexto, yo he sido 14 años monje cartujo. Yo era feliz en mi monasterio, era mi vocación, una vida de oración, una vida de intercesión por el mundo, por la iglesia. Y justamente al poco de ordenarme sacerdote en la cartuja empezó una enfermedad autoinmune, degenerativa, por la cual tuve que salir de la cartuja definitivamente, y salió en unos momentos muy duros para mí, puesto que se me derrumbaba mi vocación, a la que había dado toda mi vida, y unos momentos difíciles de mi relación con el Señor. No entendía nada, vivía en una auténtica, podríamos decir, tiniebla espiritual, y en ese momento me esperaba la Virgen en Medjugorje. Y llegué a Medjugorje mal, no con crisis de fe, pero esa situación que no ves tu futuro, si voy a mejorar en mi enfermedad, si voy a poder regresar a la cartuja. Y en Medjugorje se produjo el milagro, ¿no? Y el milagro no fue que me curé de mi enfermedad, sino que yo digo que la Virgen me dio 4 tortazos bien dados y me hizo ver que mi vocación, que mi vida entera estaban en manos del Señor y de ella, y por qué tenía que temer de mi futuro, ¿no? Y bueno, fue una experiencia en la Cruz Azul muy fuerte, personal, íntima, y del Padre Luis que subió a la Cruz Azul, al que bajó era otro diferente. Ese fue mi milagro, ¿no? Volví con una paz enorme de la Cruz Azul, una paz enorme, una alegría en mi corazón, ese sentimiento de saber que mi vida estaba en manos de Dios y que Él guiaba mi vida, ¿no? Retomé, perdón porque como hablo francés no me salen las palabras en español, pues eso, es como que mi vida espiritual dio un cambio brusco de las tinieblas en las que estaba, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Digamos, una experiencia a nivel íntimo personal de mi vida, pero también de mi ministerio, ¿no? Y yo digo que en Medjugorje la Virgen me dio mi segunda vocación. Mi primera vocación fue en ese periodo de 15 años, de 14 años en la Cartuja, y en Medjugorje la Virgen me dio esa vocación, me lanzó a la vocación de vida activa, de ministerio activo. Y bueno, a raíz de ahí cambió todo mi ministerio, acepté que el Señor me llamaba ahora a estar en el mundo como sacerdote, y todo esto se lo debo a la Virgen de Medjugorje. Me hizo ver que, bueno, pues que lo importante es abandonarnos en manos del Señor, y a raíz de ahí pues empecé mi ministerio como sacerdote de vida activa, como sacerdote diocesano, con añoranza de la vida contemplativa, pero sabiendo que mi sitio ahora estaba en el mundo. Y ese regalo me lo hizo la Virgen en Medjugorje. Entonces, bueno, pues eso es en breve un poquito el momento en el que llegué a Medjugorje. Y yo no me imaginaba lo que supondría Medjugorje para mi futuro. De hecho, a partir de esa primera experiencia en Medjugorje, en pocos años he ido 45 veces más o menos, acompañando grupos de peregrinos desde Valencia, o gente que venía de toda España como sacerdote. Y os puedo decir que la mayor alegría que yo creo que para todo sacerdote que nos puede dar es ver conversión de almas, ver personas que van totalmente casi ateas y que vuelven transformadas, vuelven con un fuego en el corazón que eso no lo podemos, eso solo Dios lo puede dar. Nosotros los sacerdotes somos meros instrumentos y es muy bonito llevar a almas a Medjugorje y decirle a la Virgen, ahora tú ocúpate de ellas. Y se hace el milagro, ¿no? Y solo por una conversión vale la pena todos los esfuerzos, solo de ver la alegría de los peregrinos
cuando vuelven de Medjugorje dices, jolín, vale la pena, ¿no? Trabajar por el Señor. Y por eso el ministerio sacerdotal me ha cambiado totalmente. Lo recibí, el ministerio de vida activa lo recibí allí, y luego pues sobre todo esa alegría de ver los cambios en los corazones, ¿no? Y sobre todo también de ver cómo la Virgen nos renueva el ministerio sacerdotal en Medjugorje, ¿no? Cuántos sacerdotes vuelven a encontrar ese entusiasmo que quizá el día a día de la vida sacerdotal, pues a veces entramos en una especie de rutina, ¿no? Y es como que la Virgen allí nos espabila, nos dice, oye, y nos mete otra vez ese fuego en el corazón, ¿no? ¿Qué lugares en Medjugorje me han tocado especialmente? Por supuesto, en primer lugar, la Cruz Azul, donde tuve ese encuentro, digamos, con la Virgen, por medio de la palabra de Dios, porque estaba en la Cruz Azul muy mal cuando llegué mi primera vez, y abrí, en un momento de desesperación, abrí el Nuevo Testamento y una palabra, era el Evangelio de la Providencia, ni los pájaros comen, ni... Ahí recibí esa palabra del abandono, ¿no? Luego, el segundo lugar más importante para mí es la adoración. Es la adoración... Medjugorje es cristocéntrico. La Virgen nos lleva a Cristo, a su Hijo. Y me impactó sobre todo la adoración de mi primer festival de jóvenes. Es decir, el ver 50.000 jóvenes arrodillados en un silencio absoluto delante de una custodia grandísima, vamos, pone los pelos de punta, ¿no? Es decir, y tantos milagros se han producido ahí de rodillas delante del Santísimo Sacramento que dices, joder, el Señor nos cambia, y la adoración eucarística es impresionante, ¿no? Y diría también cuántas parroquias, cuántos movimientos a través de Medjugorje han retomado la adoración al Santísimo. Es impresionante, es impresionante el Santísimo. Ese es mi segundo lugar donde verdaderamente me he encontrado muy cerca del Señor. Pero hay otro tercer lugar donde he podido palpar el amor de Dios, en Medjugorje, y es dentro del confesionario. Verdaderamente, como sacerdote, confesar en Medjugorje es un regalo. Es un regalo porque palpas el amor de Dios. Ponerte a confesar en Medjugorje para un sacerdote es impresionante. Es impresionante porque verdaderamente allí ves de una forma palpable los milagros de Medjugorje. Ves como Dios toca los corazones, y es verdad que para un sacerdote confesar forma parte de nuestro ministerio, pero Medjugorje es un lugar muy especial. Cuando ves un sacerdote, cuando ves un penitente que viene, que quizá no se ha confesado desde hace 20, 25 años, es impresionante. Y sobre todo he visto cómo muchas veces al imponerle las manos en el momento de la absolución empiezan a llorar. Y yo creo que es un momento para mí donde más puedo ver en Medjugorje el amor de Dios, tanto como en la adoración. Entonces, yo aconsejaría a todo sacerdote que viva esa experiencia de confesar en Medjugorje, y por supuesto también la confesión nuestra, confesarnos en Medjugorje como un penitente más, ¿no? Es decir, muchas veces los sacerdotes pues estamos metidos en tantas cosas, y a veces se pasa el tiempo, tenemos que confesarnos, ¿no? Y entonces la experiencia de la confesión como sacerdote en Medjugorje es también preciosa, ¿no? Y puedo testimoniar que la confesión en Medjugorje es un momento muy, muy fuerte del amor de Dios. De hecho, por eso se llama Medjugorje la confesión del mundo. Y os diré también lo mismo que os he dicho en la adoración. Muchos sacerdotes tienen una experiencia muy fuerte en la adoración y revitalizan la adoración en sus parroquias, en sus movimientos. Y lo mismo pasa con la confesión, es decir, a partir de Medjugorje muchos sacerdotes se dan cuenta de la necesidad de renovar, de dedicar más tiempo a la confesión en sus parroquias. Pues yo diría que Medjugorje
Medjugorje es una revolución en el sentido de que es una renovación de la Iglesia, diría, de la Iglesia, pero a la manera de María. O sea, María toca los corazones, quiere tocar los corazones de sus hijos sacerdotes, y a partir de ahí se realiza la renovación. María no ha venido a darnos leyes de cómo tenemos que... No, simplemente tocando los corazones con el amor de Dios, porque cuando un sacerdote es tocado, transforma todo su ministerio, y eso es lo bonito de Medjugorje. También me gustaría animar a los sacerdotes que están un poco reticentes quizá a Medjugorje, que vayan y lo prueben, pero sobre todo que vayan con humildad. A veces los sacerdotes nos creemos que ya lo sabemos todo, que hemos estudiado tanta teología, que en la vida espiritual no hay lecciones sabidas. Tienes que ir con la humildad de aprender más. Y precisamente Medjugorje, con las enseñanzas tan sencillas de los mensajes de la Virgen, de repente ves que tu teología, no sé cómo decirlo, es decir, bueno, que la teología de María tan sencilla, pero que te cambia, que te toca el corazón, ¿no? Entonces yo diría a los sacerdotes, id a verlo, probadlo, y no tengáis miedo. Es verdad que ir a Medjugorje es peligroso, porque el Señor luego te va a trastocar toda tu vida y todo tu ministerio, pero para bien. Entonces, por eso no tengáis miedo. La Iglesia permite perfectamente las peregrinaciones a Medjugorje, y entonces es una experiencia personal como sacerdote, para nuestra vida espiritual y también para nuestro ministerio, ¿no? Y entonces esa ha sido mi experiencia en Medjugorje, ¿no? Y sobre todo también muchos más frutos habría, por ejemplo, que lo he visto a nivel de grupos de oración, a nivel de jóvenes, por ejemplo. Otro de los milagros de Medjugorje ha sido es la renovación del rezo del rosario, ¿no? Es decir, jóvenes de 25 o 24 años y que de repente empiezan a rezar el rosario todos los días, jóvenes que me han dicho, mientras voy a la universidad rezo el rosario, es decir, es que es impresionante, ¿no? Y es la escuela de María, como ella poquito a poquito, de una manera humilde, pero nos va metiendo ese fuego del amor de su Hijo en nuestro corazón. Y esto es Medjugorje, este es el gran milagro de Medjugorje, el gran milagro de transformar los corazones. Medjugorje es una escuela de santidad, eso lo he visto clarísimo. Es como que María nos acompaña en nuestro camino de conversión, en nuestro camino de santidad, es como nuestra madre espiritual, y nos va dando todo, nos va animando en este camino de conversión, y eso es Medjugorje, ¿no? Me llama la atención también, y me toca como sacerdote, como María tantas veces acaba los mensajes diciendo que recéis los laicos por nosotros, los sacerdotes. Necesitamos de vuestra ayuda, necesitamos de vuestra oración. Por algo lo dice la Virgen María. Vivimos en unos tiempos en que el sacerdote es muy atacado, y por eso María insiste, ¿no? Insiste en que recéis por nosotros. Necesitamos de vuestra oración, y por eso María lo sabe y tantas veces lo repite, porque cuando verdaderamente hacen falta sacerdotes santos tocados por el Señor, y por eso la Virgen insiste tanto en que recéis por nosotros. Después de 45 peregrinaciones he visto milagros, muchísimos. Milagros espectaculares de cosas sobrenaturales, no. Pero milagros del corazón, muchísimos. Y os decía al principio que ese ha sido el más grande regalo, por ver cómo cambia la gente. Pero recuerdo, por ejemplo, muchísimos matrimonios rotos, no en crisis, rotos, que Medjugorje les ha cambiado. Recuerdo un matrimonio ya separado, de ya varios años separados, que la mujer invita a su marido, le paga el billete para ir a Medjugorje, vivían separados, y el marido dice, pues muy bien, me voy a Croacia a la playa. Y fue, el primer milagro fue que el marido quisiera ir, él no sabía dónde iba. Y os puedo decir, los conozco a los dos, y que están súper unidos ahora, están metidos en la iglesia, es impresionante, ¿no? Cuando llevan 2 años ya separados y se iban a divorciar, totalmente ya.
perdido el matrimonio. Entonces, humanamente hablando, a un marido que no creía en Dios, que su ex mujer le pague el billete para ir a Croacia, y le diga, pues sí, muy bien. Es decir, eso ya es un milagro, y luego ya el milagro se puso, él lo cuenta en su testimonio en Emaús, que fue delante del Santísimo, ¿no? Y así podría hablaros de matrimonios en crisis y que salen totalmente renovados, ¿no? Para mí el segundo milagro de Medjugorje son las vocaciones que están saliendo de Medjugorje y que verdaderamente son impresionantes, ¿no? Incluso jóvenes que han ido a Medjugorje, y conozco 2 casos de jóvenes que han ido a Medjugorje con novia, y el Señor les ha cambiado totalmente su vocación. Le han dicho, no, tu camino es otro. Por eso decía el padre Danco que los novios mejor que no vengan a Medjugorje hasta que no se casen, porque puede ocurrir algo, ¿no? Y es verdad, las vocaciones son muy fuertes en Medjugorje, y es otro milagro del corazón, otro milagro que hay allí. Y el otro gran milagro es la renovación de tantos sacerdotes que han llegado a Medjugorje, algunos incluso he conocido algún caso a punto ya de firmar para volver al ministerio laical, es decir, abandonar el sacerdocio, y que luego en Medjugorje, llorando como niños, han vuelto a su ministerio, ¿no? Eso para mí es más un milagro tan grande como que un paralítico se levante de una silla de ruedas, o sea, y sobre todo que un sacerdote que había perdido su ilusión por la vocación, por su sacerdocio, salga totalmente transformado. Eso es un milagrazo. Para mí ese es el verdadero milagro, ¿no? Y podría también testimoniar a nivel personal de sacerdotes, algún sacerdote que he conocido, y es verdad. Os puedo decir que he visto muchos milagros en Medjugorje, pero de ese tipo, milagros interiores, milagros del corazón, ¿no? Y ese es, por ejemplo, en Lourdes hay muchos, bastantes milagros físicos de sanación, pero yo diría que el carisma de Medjugorje es la conversión, es la renovación espiritual, y os digo, sin desechar las curaciones físicas que las ha habido en Medjugorje. En uno de los festivales también que yo estuve hubo una sanación muy fuerte de una señora de Bélgica que venía con esclerosis múltiple en silla de ruedas, pero para mí los milagrazos son los del corazón, y he sido testigo de muchísimos. Entonces es que en Medjugorje les ha llegado que hay ciertas manifestaciones, vamos a hablar del maligno, ¿no? Para mí es una prueba de que en Medjugorje hay una gracia especial. Eso es una prueba de que hay una gracia especial en Medjugorje, no al contrario. Es decir, hay una gracia, hay una presencia de Dios y de la Virgen tan fuerte que el maligno, y es una gracia para esas personas que van a Medjugorje. Entonces, para mí eso no lo veo algo negativo, sino algo totalmente positivo. Es decir, y que demuestra que allí hay algo especial, si no el demonio no saltaría. Entonces, es verdad que luego hay que hacer un seguimiento con la prudencia que nos manda la Iglesia, y también hemos tenido en nuestro grupo algunos casos, y verdaderamente es duro, pero es un momento de gracia para ellos. Entonces, no sé, hay que tener ningún miedo a eso. Sí. Una de las cosas que he visto y que puedo ahora testimoniar después de, ya tengo 50 y pico años, 53 años, es la pedagogía del Señor. El Señor con nosotros es como maestro en la escuela, que poquito a poco ahora le enseña la tabla de multiplicar, luego a pequeñitos problemas, luego a reglas de 3, y yo diría que el Señor con nosotros actúa de esa manera. Entonces hubo un momento de mi vida que no se trata ni que yo ni me equivoqué de vocación, ni siquiera de que el Señor me la cambió, sino que esto entra dentro de mi vocación a la santidad. Entonces estuve 14 años en la Cartuja,
sigo sintiendo añoranza en el que el Señor me llamó a esa vida contemplativa y luego por los motivos que Él quiso salir. Tengo claro que esos 15 años han marcado marcan también mi ministerio ahora, que era quizá necesario eso, y es decir, no hay, bueno, era un momento que estuve en la Cartuja, 15 años, bueno, punto y aparte, ahora estoy fuera, no, todo está en una línea sucesoria, todo está en una línea sucesoria, como también de que estuviera como sacerdote en Valencia diocesano y ahora me encuentro 5 años en Valencia, es decir, es como el Señor. Yo opino que el Señor con nosotros juega como al ajedrez. Él va moviendo las fichas. A veces tú no entiendes la jugada. ¿Por qué ha puesto aquí el alfil? ¿Por qué me cambia ahora aquí? ¿Y ahora por qué tengo que salir de la Cartuja, no? Me refiero a eso, que yo me ha ayudado a ver eso, a ver las jugadas del Señor con nosotros. Ahora te mueve, ahora te pone aquí. Señor, no lo entiendo, ¿por qué ahora me cambias de sitio? ¿Por qué ahora...? Y al final vas viendo el camino por el que el Señor... Yo pongo el ejemplo siempre de cuando yo era pequeño, los tebeos. No sé si habéis conocido los tebeos. En la última página había pasatiempos y había un cuadrito lleno de números. Tú tenías que unir el 1 con el 2. Y no te imaginas la figura que va a salir, pero conforme vas uniendo los números, al final te sale la figura definitiva, ¿no? Yo creo que nuestra vida es así, uniendo los números hasta que al final ves la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Y eso es magnífico, ¿no?